pasaremos a un breve recreo de 5 minutos y volvemos. Ya. Vamos. Entonces vamos a partir con la clase de fractura de mano y muñeca, que va a ser presentada por el doctor Francisco López, quien es cirujano de la Pontificia Universidad Católica y especialista en ortopedia y traumatología. Es instructor adjunto de la Universidad de Chile en el Departamento de Ortopedia y Traumatología, jefe del equipo de cirugía de extremidad superior, el Hospital de Urgencias en Asistencia Pública. Tuvo una estadía de perfeccionamiento en cirugía de mano y microcirugía en la Universidad de Chile y actualmente es socio activo de la Sociedad Chilena de Ortopedia y Traumatología. Ya, ¿se escucha bien? Sí, Ya, Víctor, súper. perfecto. Bueno, muchas gracias por esa presentación. No pensé que la iban a leer completa cuando la mandé. Bueno, y agradecer por la invitación. Siempre me gusta mucho que me inviten a este tipo de actividades para poder compartir y exponer un poco de lo que me gusta hacer, que es la traumatología de mano y muñeca a las generaciones aún más jóvenes, por así decirlo. Es un desafío, eso sí, es hacer esta clase porque tratar de resumir la patología de fracturas de mano y muñeca en 40 minutos siempre es desafiante, pero lo que quiero hacer es dar una introducción, alguna herramienta y algunos conceptos más importantes de esto para el futuro desempeño de sus carreras. En general, la fractura de muñeca, la primera que voy a hablar, es de las fracturas más frecuentes que hay. El 2,5% de las consultas de una urgencia en general, es decir, de toda la urgencia, si metemos en el mismo saco resfríos, alergias, todo, el 2,5% de las consultas en general es una fractura de muñeca. Si tienen consideración de que una urgencia grande como la posta central llegan como 300 pacientes diarios, 200 pacientes diarios, significa que va a encontrarte por lo menos con unas 5 al día, lo que es harto. En general tenemos dos pics, dos momentos de la vida en que se presentan más las fracturas de muñeca, que son las mujeres mayores. ¿Por qué mujeres? Por el mayor riesgo de osteoporosis. Y en estos casos con mecanismos de baja energía, por lo general caída a nivel. Y por otro lado, hombres jóvenes con mecanismos de alta energía. Entonces el mecanismo clásico que refería de caída de baja energía es la caída de nivel como esta imagen, y tenemos accidentes de alta energía que se ha visto así empíricamente, les diría que van en ascenso en el último tiempo por el aumento de los accidentes en motocicleta. Cuando nos referimos a una fractura de muñeca, cuando ya empiezan a leer el texto en el futuro, clases, lo que sea, se refiere a la fractura de la epífisis distal del radio, es decir, la fractura de radio distal. Esa es la fractura de muñeca. A veces la fractura de muñeca puede estar acompañada de algunas lesiones. Y una de las, no de las más frecuentes, pero sí de las más temidas, es cuando la fractura de muñeca compromete también el nervio mediano, generando un síndrome túnel carpiano agudo. ¿Por qué lo menciono? ¿Por qué menciono algo tan específico? Es porque la fractura de muñeca en general, cuando estén antes de hacer su especialidad en el futuro, sean médicos generales y estén en una urgencia, la fractura en general pueden esperar, pueden inmovilizarla y derivarlas con calma, excepto cuando esté expuesta o tenga un síndrome túnel carpiano agudo. En este caso es una urgencia traumatológica, porque ese nervio va a empezar a sufrir y a sufrir un daño permanente de no ser liberado pronto. Para recordar, la inervación del nervio mediano en este territorio son los 3 primeros dígitos de la mano. En caso de que haya alteraciones sensitivas en esta zona, sospechar. El examen físico de una fractura de muñeca, en general, hay de todo. Hay, lo más ineludible, por así decirlo, es que duele, obviamente, por lo tanto tenemos un dolor en el radio distal. Pero esto puede ser emulado, por ejemplo, por una fractura escafoide, por lo tanto, si bien sospechar, no es patognomónico. Deformidad evidente, no siempre. Esta deformidad, la primera imagen que ven es la conocida como fractura de Coles, que es la más típica, que es la dorsalización, radialización y acortamiento. Sin embargo, no todas son así y algunas de hecho no tienen prácticamente deformidad, solo dolor. Y, por ejemplo, también existe la fractura Smith, que es la de abajo, que es como la Coles reversa. Las partes blandas de exposición ósea, hay pacientes que se hinchan mucho y otros que no. Hay pacientes que son flacos y pacientes que son gordos. Entonces, no siempre las partes blandas van a ser tan decidoras. Y el neurovascular, como mencioné, a veces el nervio mediano está comprometido, pero en la menor parte de los casos. Pero lo que quiero decir con esto es que hay que sospecharla, pero no hay un examen físico que sea patognomónico que nos diga con certeza, sin apoyo de imágenes, que tenemos una fractura de muñeca.
Por lo tanto, por lo general, cuando se sospecha, no apoyamos de estudio de imágenes. Y no sé si lo he mencionado antes en la jornada, por lo general los traumatólogos tenemos como el precepto de por lo menos 2 proyecciones. En este caso son la radiografía AP y lateral de muñeca. Como ven en la imagen de la derecha, una radiografía, además de ver el extremo distal del radio, nos muestra muchas cosas. Podemos ver muchos huesos, por así decirlo, y muchas relaciones, solamente con una radiografía AP y una lateral. El escáner en general no es tan importante para el diagnóstico en sí, solo lo pedimos en fracturas que son con minute y con compromiso articular, porque como vamos a ver en la siguiente diapo, nos ayudan a decidir si este paciente lo vamos a operar o lo vamos a manejar con un yeso. Entonces, la fractura de muñeca que habrán visto, habrán escuchado, verán en el futuro que algunas muñecas se operan y otras muñecas no se operan. ¿Qué nos hace pensar en eso? ¿Qué nos hace discernir si vamos a operar o no una fractura de muñeca? En general, los índices radiológicos, es decir, los índices radiológicos o la deformidad que tiene la muñeca. Entonces, vemos si la muñeca tiene una deformidad aceptable o no la tiene. Si la deformidad es aceptable, nosotros entramos a pensar, ¿es estable? Es decir, si yo le pongo solamente un yeso, ¿se va a mantener en esa deformidad aceptable por 6 semanas, en lo que se demora en consolidar? O, por otro lado, es una fractura inestable, es decir, no se va a mantener. Por lo tanto, si tenemos una fractura de muñeca que está demasiado deforme, que no cumple con criterio de ser índice radiológico aceptable, o a la vez es una fractura de muñeca que sabemos que se va a desplazar, que se va a desarmar por el paso del tiempo, ambas son las que van a la opción quirúrgica. Solamente una pincelada, después mi intención es hacerle llegar esta diapositiva, pero nosotros medimos ángulos, vemos la radiografía y medimos todo ángulo, que miden más que nada la altura del radio, la inclinación del radio, la inclinación del radio tanto en el plano sagital como en el plano coronal. Y eso nos permite ver si la fractura o sea, la posición de la muñeca es una posición que va a permitir una muñeca funcional en el futuro y con un menor riesgo de artrosis. Por ejemplo, aquí vemos una fractura de muñeca en que si vemos la imagen AP, que es la de más a la izquierda, vemos que está cortada. Normalmente el radio es más largo que la ulna, y en este caso no lo es, está cortada, está impactada. Por otro lado, la altura del radio, es decir, el ángulo del radio en la radiografía AP está perdido. Y por otro lado, en la lateral, vemos que una muñeca normalmente está en neutro, es decir, en una visión neutro o está hacia polar, pero en este caso está dorsalizada, que es lo que se traduce en la imagen clínica que tienen abajo. En estos casos, nosotros siempre en general en la posta hacemos una reducción cerrada. Aunque sea una fractura que nosotros desde el momento 1 sabemos que vaya a pabellón, siempre hacemos una reducción cerrada, porque esto nos permite, uno, ganar tiempo, disminuir el dolor. A las partes blandas les gusta estar en su posición anatómica, no les gusta estar tirantes, por así decirlo. Por lo tanto, disminuye el dolor y las protege. Y esto se puede hacer en un box de urgencia y en general lo hacemos con algún tipo de sedación o analgesia. ¿Cómo hacemos analgesia esto? Así. Preparamos la piel, como ven en la primera imagen de arriba a la derecha, buscamos el hematoma, vamos deslizando por el dorso del radio, llegamos al hematoma y en el hematoma mismo aspiramos, encontramos sangre e inyectamos una solución de lidocaína. En general, la lidocaína que ustedes ven en ampolla son del 2%, pero 1%, es decir, diluir la mitad es más que suficiente. Y luego de esto hacemos la reducción cerrada. Entonces yo les mencioné que estaba cortada, por lo tanto hacemos maniobra de tracción como ven en la primera imagen, que le ponemos un peso durante un rato a la fractura para desimpactarla. Luego de eso podemos corregir la dorsalización con el apoyo de los pulgares, como ven en la segunda imagen, y corregir la radialización alineándola con las dos manos, con el apoyo en 3 puntos con un tercero, como ven en la segunda imagen, e instalamos un yeso. Aquí hay varios tipos de yeso. En general se considera que tiene que ser un yeso que tiene que llegar hasta el codo para impedir la pronosupinación, que eso estresa más la fractura de muñeca. Estos criterios, solamente mencionar que además de decir que la fractura estaba muy o no deforme, un cirujano francés, Lafontaine, describió hace muchos años y aún siguen parcialmente vigentes los criterios que nos decían cuándo una fractura se va a desplazar. Cuando una fractura que inicialmente se veía bonita, pero nosotros decimos, es probable que esta fractura se desarme, se desplace.
Entonces, cuando hay mucho compromiso articular, cuando está inicialmente está demasiado angulada o cuando está con minutas, es decir, la cortical está molida, por así decirlo, es altamente probable que esto se desplace. Estos son nuevamente, le voy a hacer llegar esta diapositiva, pero me refiero de que estos son como los ángulos normales. En general, nosotros los becados, los futuros traumatólogos les pedimos memorizarlos, pero yo siempre he pensado que a los de pregrado se les permite tener un torpedo. Es bueno que lo tengan por ahí, pero memorizarlo es un poquito más difícil. Entonces el tratamiento, según si la fractura de muñeca está muy deforme o está muy inestable, es decir, se va a desplazar mucho, hay fracturas que pueden andar fácilmente con yeso. La gran mayoría andan con yeso, que son fracturas que son estables y con reducciones aceptables. Y eso tiene que ser un yeso que sea braquipalmar, es decir, desde el braqui, desde el brazo hasta la palma, o el tenazo azúcar, que es ese yeso que envuelve el codo que les mostré en la imagen. Nosotros por lo general hacemos controles semanales para asegurarnos que la fractura siga en una buena posición y un control final a la 6ª semana, que cuando ya en general vemos que la fractura debería estar pegada. Entonces, así como en hemotecnia, si bien hay fracturas que pegan más lento, más rápido, una fractura en traumatología por lo general se demora alrededor de unas 6 semanas en pegar. El tratamiento quirúrgico le hacemos todo tipo de maldades a esta fractura. En fracturas que no comprometen la articulación y que además no están demasiado con minutas, es decir, no están muy molidas, hacemos la técnica del doctor Capangui, que es básicamente fijarla con agujas percutáneas, como ven en esta imagen. Todo esto lo hacemos con apoyo de radioscopía, no hay ninguna incisión, francamente, a través de la piel, sino que insertamos la aguja y así manipulamos la fractura. En caso de pacientes, a veces dicen, ya, pero ¿qué pasa? Este paciente tiene una fractura de muñeca, pero se sacó la mugre en moto. Tiene cosas que son más importantes que la fractura de muñeca del traumatólogo, como un TEC, un tramo abdominal, etc. En estos casos tenemos opciones que son rápidas y efectivas, aunque sean medias transitorias, que son los fijadores externos, que nos permiten en pacientes con accidentes de alta energía o que tienen pérdida de partes blandas. A veces llegan pacientes con extensas pérdidas de tejidos, desforramiento, etc. Podemos ganar tiempo con un tutor externo como el que se ve aquí. Y el caballito de batalla, que es básicamente lo que me trae el pan a la mesa, por así decirlo, son la reducción y histosíntesis abierta. Esta es la solución para la gran mayoría de las fracturas de muñeca que son quirúrgicas, ¿ya? Sobre todo en fracturas articulares, y tenemos todo tipo de placas, desde placas que van por el dorso, que van dirigidas a ciertos fragmentos, o volares por la palma. Y la que más usamos es la placa palmar. Se ha visto que que es muy segura, que tiene menos complicaciones que otro tipo de implantes y que hace poco daño a estructuras tendinias. Por eso usamos las placas palmares. En general, las fracturas de muñeca no están exentas de complicaciones, ya sea de la fractura misma o de la lesión. Y pueden haber lesiones neurológicas, una fractura expuesta, un síndrome compartimental o lesión asociada no diagnosticada. En las 6 semanas que yo estoy tratando de manejar una fractura en forma ortopédica, puede haber una pérdida de reducción. En la operada puede haber una infección o puede haber una lesión tendínea. Por lo tanto, no hay ningún tratamiento, ya sea el ortopédico o el quirúrgico, que esté libre de complicaciones o de riesgo. Por lo tanto, en nuestra función, como todo tratamiento en la medicina, entender los riesgos y comunicárselo en forma adecuada al paciente. Y las tardías, que son pacientes con dolor regional complejo, que si no la manejaste bien, si la fractura quedó muy deforme, puede generar una artrosis posteriormente, especialmente en pacientes jóvenes. Los retrasos en consolidación, es decir, que no pegue la fractura, o de que pegue, pero pegue mal, pegue en una mala posición. Que en general, como ven, muchas veces los pacientes piensan, doctor, entonces si no uso el yeso, ¿la fractura no va a pegar? No, la no unión o el retraso es de un 0,2%, es decir, las fracturas muñecas pegan en general. A pesar de los médicos y a pesar de los pacientes, las fracturas pegan. El tema es que pegan en mala posición. Por eso es todo el tratamiento que le acabo de mencionar. Habiendo dado esa pincelada fractura de muñeca, ahora me gustaría hablarle un poco de fractura de escafoide. ¿Por qué la fractura de muñeca uno la menciona? Porque es frecuente. ¿Y por qué quiero mencionar la fractura de escafoide? Porque es una fractura que se le llama oculta. Yo siempre digo a los pacientes que una fractura que es maldita o desgraciada, porque puede pasar desapercibida hasta estadio avanzado de la evolución. Esta es una fractura que no pega y que puede traer complicaciones a largo plazo al paciente. La fractura de escafoide, si bien es más rara que la fractura de muñeca, es la fractura más común de los huesos del carpo. Es importante porque pasa en pacientes jóvenes
y tiene complicaciones importantes como la no unión, perdón, el retardo de la consolidación y finalmente la necrosis vascular, que el fragmento, a causa de los cambios de vascularidad, el fragmento proximal se termina por morir, hace una necrosis, y esto genera posteriormente un patrón casi ineludiblemente, una artrosis severa de muñeca que puede terminar con grandes secuelas para el paciente. Hasta el 40% de las fracturas de escafoide pueden pasar ocultas en una radiografía de muñeca simple. Por lo tanto, si yo no la sospecho, se me pueden pasar hasta el 40% de las fracturas de escafoide. El diagnóstico es clínico. Tenemos los signos clásicos, que son el dolor en la tabaquera anatómica, la palpación de la tabaquera por el costado de la muñeca, el dolor en el tubérculo del escafoide. Recordad que el tubérculo está casi inmediatamente superior al estiloide, no está en la base del pulgar, está superior por volar, inmediatamente superior al radio distal al estiloide. Y el dolor de la compresión axial del pulgar, que esto genera dolor sobre el escafoide. Estos signos tienen una sensibilidad cercana al 100%, es decir, son muy sensibles. Si yo los encuentro, o sea, si yo los busco, es improbable que se me pase una fractura de escafoide, pero la especificidad es menor. Si yo tengo los 3 signos presentes, solamente llega al 75%. Entonces, sospecho una fractura de escafoide. En general, las radiografías son el punto de partida de la traumatología, como lo mencioné antes. Y existen 4 proyecciones, que son la anteroposterior, la lateral, oblicua pronada y con desviación ulnar. En general, no tienen que memorizarla, pero en una orden que ustedes pongan escafoides, 4 proyecciones, prácticamente todos los radiólogos o los tecnólogos médicos del país lo entienden. Y se ha visto, nuevamente según el estudio, que a pesar de haber pedido las radiografías correctas, hasta entre un 11 y un 40% de las fracturas de escafoides se me pueden estar pasando. Clásicamente, no sé si han escuchado alguna vez que hay una estrategia de era que si yo sospecho un escafoide, pero las radiografías salen normales, los cito en una semana más para repetir la radiografía y voy a buscar la resorción de los bordes del foco de fractura y eso va a hacer que la fractura que inicialmente no se veía, ahora se vea. Sin embargo, eso está más descrédito. Se ha visto que la sensibilidad sigue siendo baja y que la especificidad tampoco es óptima y que tiene un valor predictivo negativo de como un 30 a un 40%. Es decir, es malo para descartar la fractura escafoide esta estrategia de repetir la radiografía una semana. La fiabilidad es menor del 60%, llega a un 33%, por lo tanto ya no se recomienda esta estrategia. Con la tecnología actual, con el acceso actual a los exámenes en Chile, no se considera un examen válido para pacientes con radiografías iniciales normales, repetibles posteriormente la radiografía. Aquí tenemos, por ejemplo, imágenes de un paciente en la radiografía en 4 proyecciones en que se ve una fractura de la cintura del escafoide. Cuando se ve, así se ve más o menos. Entonces, ¿qué hago? Si el doctor me dice, no te sirve mucho andar repitiendo radiografía, hay estrategias de estudios de imágenes avanzados. Tenemos el escáner y tenemos la resonancia. Los estudios han sido bien concluyentes en decir que la resonancia es mejor que el escáner, pero la resonancia sí que en Chile aún no es tan asequible, ya sea en costo o en disponibilidad. En el sistema público andar pidiendo la resonancia a todo el mundo no es factible, pero el escáner sí. Ya prácticamente todos los centros de derivación, los hospitales con traumatólogo tienen acceso a un escáner, aunque sea de derivación en los próximos días. Y se ha visto que en Estados Unidos, que los gringos son bien buenos para hacer estudios de costo-efectividad, para ahorrarle plata al sistema, por así decirlo. Y se ha visto que el pedir un examen avanzado, el pedir un escáner en el sistema de salud público, le ahorra dinero al sistema versus tener a un paciente inmovilizado de más en la casa. Aquí, como esto es un escáner, una ventana ósea, en que se ve también la fractura del escafoide. En general, los tratamientos de la cintura del escafoide, es decir, como de la fractura de la mitad del escafoide, cuando no están desplazadas, se ve que el 90% pegan, por así decirlo. Y que el 90% pegan, y se ha visto que el yeso que... quiero detenerme en esto. Existe una concepción errada de que el escafoide mueve el pulgar, y eso no es correcto. La movilidad del pulgar viene dada por la relación entre el trapecio, el metacarpiano y la falange. El escafoide no tiene prácticamente nada que ver. Por lo tanto, yo si tengo una fractura de escafoide no necesito movilizar el pulgar.
El escafoide es el hueso que articula con el radio, por lo tanto el escafoide lo que mueve, ayuda a mover es la muñeca, es decir, la muñeca en todos sus planos. Por lo tanto, me basta con inmovilizar la muñeca con un yeso que inmovilice la muñeca y puedo dejar el pulgar libre. Pero, aunque bien se ha visto que las fracturas pegan, dado los periodos de reposo prolongados, que hasta un 10% de los pacientes pudieran no pegar, porque si yo lo digo, ya, 90% pega, pero estoy diciendo 1 de cada 10 no va a pegar. Por lo tanto, en eso se ha visto, para un retorno deportivo o laboral más precoz, operar a los pacientes. Y en esto se hace con general con tornillos canulados a través de la inserción de una aguja, como se ve en esta imagen. Las fracturas del polo proximal son muy inestables, por lo tanto, cuando tiene una fractura que es del escafoide proximal, es decir, más hacia abajo, por así decirlo en la radiografía, más proximal, el riesgo de no unión va aumentando y los periodos de inmovilización prolongados son mayores. Y se ha visto en fracturas desplazadas que hasta un 50% de no unión, lo cual es inaceptable. Por lo tanto, la fractura, si bien la fractura de la cintura tenía una opción de ser ortopédica, es decir, de no operarse, la fractura del polo proximal es prácticamente siempre quirúrgica. En estos casos podemos hacerlo, insertar el tornillo, pero en vez de hacerlo desde distal, es decir, en forma retrógrada, en este caso podemos hacerlo en forma anterógrada, desde dorsal hacia la base del pulgar. El polo distal, en general, si recuerdan las clases de anatomía, le llega muy buena sangre, básicamente donde parte la irrigación del escafoide, y en general anda muy bien, no es un tema para nosotros. Entonces, cuando sigue una fractura del escafoide, el TAC es considerado la mejor forma de comprobar la no unión, o la unión del foco, por así decirlo. Y nos permite, si vamos a esperar que una radiografía se vea 100% pegada, vamos a tener al paciente harto rato con yeso, más de lo necesario. En cambio, en el escáner, podemos ver a las 6 semanas el 90% de las fracturas pueden ser movilizadas en forma segura si nos apoyamos en eso. Si hay en general, si te tomamos un escáner a las 6 semanas y no veo unión, se recomienda manejar el yeso hasta por lo menos las 12 semanas. Entonces, en el escafoide, en general, tenemos una clínica que es poco específica, sin embargo, muy sensible y con un buen valor predictivo negativo. Es decir, si el escafoide no duele al examinarlo, es muy improbable que el paciente tenga una fractura. El tema es cuando sospechamos la fractura, para confirmarla necesitamos el apoyo de las imágenes. Y la radiografía de seguimiento, repetir radiografías, tiene poca fiabilidad. Por lo tanto, es poco fiable, poco sensible, por lo tanto, en caso de que la radiografía salga negativa, no se recomienda como estrategia de seguimiento, y en ese caso se recomienda recurrir a los estudios de imagen avanzados, y en mi opinión, según la realidad chilena actual, al escáner. No necesitan inmovilizar el pulgar, es suficiente inmovilizando solamente la muñeca, y la fijación percutánea es una opción que permite un retorno laboral precoz y prevenir la no unión. Finalmente, la tercera tipo de fracturas que le quería comentar en esta presentación era la fractura del metacarpiano y de la falange. ¿Ya? La mayor parte de las fracturas de falange y metacarpiano puede ser tratada en forma conservadora. Sin embargo, en el pasado, la aparición de nuevos tornillos, nuevas plaquitas, nuevos implantes, conflictos de interés, etcétera, dispararon el tratamiento operatorio de esto. O sea, los cirujanos hace algunos años veían fractura de falange o metacarpiano, para adentro, se opera. Sin embargo, se ha visto que tú, para poner una plaquita en un hueso tan chico, tienes que pelar bastante y te lleva prácticamente toda la biología, te lleva el hematoma de fractura, te lleva el periósteo, que el periósteo es donde se genera la consolidación del hueso y alcanza una peor funcionalidad. Existen múltiples tipos de fractura. Cuando hablamos de falange se puede fracturar de todas las formas, más al medio, más a distal, más en la base, llegar a articulación, no articulación, etc. En general, tomamos una historia, examen físico y radiografía, y lo que es importante del examen físico es evaluar la alineación durante el movimiento. El movimiento natural de los dedos es la flexión. Los dedos no tienen una musculatura que les permita rotar. La rotación la viene dando la muñeca, pero los dedos en sí no rotan. Por lo tanto, los dedos toleran cierta angulación en el plano sagital, es decir, en flexión o extensión,
pero no tolera ningún tipo de rotación. Y la deformidad rotacional se llama clinodactilia y es muy mal tolerada. En general, cuando estudiamos fracturas de metacarpiano o falange, radiografía en 3 proyecciones, AP, lateral y oblicua, suelen ser más que suficientes. Entonces aquí tenemos una fractura, que si vemos la imagen A y B, es una fractura de una AP y una oblicua que se ve bastante piola, se ve muy tranquila esa fractura. Sin embargo, aquí lo que le quería mostrar es la C. ¿Ven cómo el dedo está girado? ¿Ven cómo el dedo al flectarlo se monta uno sobre otro? Esto, si bien al principio a nosotros nos puede parecer como médicos muy inocente, la clinodactilia es mal tolerada por los pacientes. Impide realizar una buena pinza, los pacientes no pueden ni meterse la mano al bolsillo tranquilo porque se le queda atorado un dedo. En verdad es mal tolerada y por lo tanto para nosotros es un motivo de indicación quirúrgica. Por lo tanto, ¿por qué quiero ser enfático en esto? Porque va a llegarle a hartos dedos. Los dedos, eso sí que llegan harto a la posta rural, llega a la urgencia general, llega al SAPO, etcétera, llegan hartos dedos. Y si voy a jugármela porque un E15, sin siquiera tomarle radiografía, puedo hacerlo. Pero si tiene clinodactilia, por favor, stop, deténgase a pensar y recuerde lo que le acabo de decir. El tratamiento va dirigido al paciente, no a la radiografía. Como les dije, esa radiografía anterior se ve muy inocente. Esa radiografía es una radiografía que yo inicialmente siempre dejo ortopédica. El tema es lo que viene el paciente, la clínica, el dedo rotado. Hay que balancear la alineación ósea, estabilidad y movilidad precoz. No tiene ningún sentido dejar un dedo absolutamente quieto por 6 semanas, porque si ese dedo se queda quieto, estirado por 6 semanas, es probable que no lo vuelvan a poder doblar nunca más. Como les dije, en general los dedos toleran bastante deformidad, excepto la rotación. La cirugía entonces se reserva para fracturas no reductibles o inestables, múltiples, expuestas o que comprometen la articulación. Y tenemos de todo. Tenemos agujas, placas, tornillos, dispositivos de tracción, fijadores externos, etc. Aquí balancea la estabilidad mecánica, ejemplo, una placa, o el daño adicional de partes blandas. Es lo que tengo que poner en la balanza antes de operar a un paciente. La tendencia actual en la fractura, que no compromete la articulación, es manejo conservador. Hay una tolerancia a la deformidad leve y evidencia fallada en demostrar que un dedo chueco en el plano sagital, no rotacional, genere peores resultados. Las fracturas, por ejemplo, las fracturas del quinto metacarpiano tratadas con una reducción y poniéndole un yeso versus solamente un vendaje solidario que cuando pegan un dedo con el otro andan igual de bien. No hay y en pacientes que yo le acomodo la fractura del metacarpiano, al final andan igual. Por lo tanto, el manejo conservador genera buenos resultados en estos pacientes. En fracturas con angulaciones bastante severas, fracturas que en radiografía se vieron hasta con 30-50 grados de angulación, al final andaban bastante parecidos, no había gran diferencia. Por lo tanto, pueden ser tratadas en forma conservadora, con mínimo o sin inmovilización. Incluso la inmovilización en muchos de estos pacientes con fracturas de los metacarpianos o de las falanges es para evitar el dolor, es para que el paciente no le duela, pero no genera un efecto a largo plazo va a estar mejor o peor. Entonces, buscando el equilibrio, como les decía, que poner una placa sobre un metacarpiano puede ser muy agresivo, se han buscado cirugías menos invasivas, por ejemplo, el uso de tornillos o agujas. Las fracturas intraarticulares, que son las fracturas del margen dorsal de la falange distal, que se las voy a mostrar ahora, tienen distintos tipos de tratamiento. Y el tratamiento conservador en general es con una férula que mantenga el dedito estirado. Sin embargo, esto es para pacientes que no tienen un dedo luxado y que la articulación está conservada. ¿A qué me refiero con esto? Este es un cierto tipo de fracturas que se pueden encontrar en la práctica clínica. Este es el paciente que cuando ustedes llegan, llega y dice el doctor, no sé qué me pasó, me pegué, me pasé a llevar y el dedito está caído y no lo puedo estirar. Esa lesión es la lesión tipo mallet, que puede ser de partes blandas o tipo fractura. Aquí tenemos una fractura tipo mallet y que, como pueden ver en los dibujos, por así decirlo, compromete justo los fragmentos donde se inserta el extensor del dedo. Entonces el dedo queda caído. Y lo que nosotros hacemos es fijarlo con aguja para que el dedo quede estirado y tenga la posición para permitir pegar a la fractura posteriormente. Fracturas de la interfalángica proximal, que a veces son bastante difíciles porque el dedo se tira luxal, le hacemos pequeños fijados y tienden bastante a la rigidez si la dejamos quieta por tanto tiempo. Usamos, por ejemplo, estos pequeños fijadores externos con elásticos que permiten una movilidad precoz. Entonces tenemos varias estrategias para esta fractura, pero siempre tratamos de pensar, en los dedos tengo que moverlo pronto.
Con lo que sea que le haga, tengo que permitirle moverse pronto para evitar la rigidez. Entonces, el manejo de fractura metacarpiana y falange continúa en evolución, cada vez son menos invasivos y más conservador, y siempre nos buscamos balancear la estabilidad, es decir, que el dedo pegue, la deformidad, que sea una deformidad tolerable, que no tenga actilia y que sea movilidad precoz, que pueda moverlo antes posible. Unos casos clínicos que le quería mostrar, un par de casos de la posta. Aquí tenemos un paciente de 39 años, accidente en motocicleta, con una fractura de radio distal muy, muy fea. Vemos que claramente tiene todo lo malo que les mencioné, está aquí. Tiene conminución, como se ve en la radiografía P, está desplazada, tiene compromiso de la articulación, el rasgo de la radiografía P se extiende hasta la articulación, por lo tanto va a andar mal. Inicialmente era un paciente con un accidente de alta energía y que estaba en las partes blandas, estaban en malas condiciones. Por lo tanto, lo que hizo los cirujanos de urgencia fue poner un tutor externo. Y finalmente completaron un tratamiento una semana después con una placa por volar. Aquí tenemos una paciente de 35 años que tiene todas las deformidades que le mencioné. La fractura se acortó, se dorsalizó, como se ve en la lateral, y el radio perdió la altura, por lo tanto no es tolerable. Le hicieron una reducción transitoria, sin embargo, esta fractura, como vimos, estaba inicialmente muy desplazada. Por lo tanto, era altamente probable que, aunque le mantuviera el yeso, durante las semanas se empezara a desplazar de nuevo. Por lo tanto, optamos por un manejo quirúrgico, con una placa por volar y con tornillo. Y si bien les conté que la mayoría de las fracturas de muñeca pegan, aquí tenemos una paciente de 86 años que le dijeron eso. Le dijeron, señora, usted está viejita, no la inflaron mucho y la mandaron con esta atrocidad para la casa. Y la fractura no pegó. Esta paciente me consultó como al 6º mes y con esta muñeca así deforme. Si se ven, tiene la ulna impactada, metida en el piramidal. Por lo tanto, tenía mucho dolor, mucha deformidad que no era tolerable. Y en estos casos también podemos hacer algunas opciones de reconstrucción. Aquí ve el escáner que se ve la no unión con los fragmentos cerrados y le ofrecimos una opción de reconstrucción de la muñeca que le permitió volver a una movilidad que para ella era más que satisfactoria. Muchas gracias. En el caso de que a alguien le interese tener la presentación, subí en el Insta, subí la diapositiva. Y cualquier duda, pregunta, consulta, siempre me gusta escucharlos, leerlos por así decirlo. Algunos que estén interesados en el futuro, en la traumatología, también pueden dirigirse. Siempre las puertas están abiertas. Muchas gracias, doctor. Estuvo muy interesante su clase. Gracias. ¿Ibas a hablar, Gabriel? Entonces, tenemos dos opciones. O usted lee las preguntas ahí mismo o se las leo yo. A ver, las preguntas y respuestas. A ver. Léelo usted mejor. Okay. Entonces, lo primero de Juan Pablo Acevedo. Buenas noches, profesor. ¿Qué analgesia o acciones le recomendaría para evitar el síndrome de dolor regional complejo? Ya, es una muy buena pregunta. Una de las cosas que afecta al síndrome de dolor regional complejo es por una cosa de modulación del dolor, el dolor que va a tener el paciente crónico se relaciona con el dolor que tienen agudo. Por lo tanto, si yo tengo un paciente que lo tengo sufriendo mucho, ya sea después de la fractura manejándola con yeso o una fractura después de operarla, si el paciente tiene mucho dolor en el agudo, probablemente tiene mayor riesgo de hacer dolor en crónico. Nosotros en la extremidad superior, algunos tratamientos que usamos que tienen evidencia discutible, el uso de vitamina C, en las fracturas de mano y muñeca, en pacientes que ya olemos que están desarrollando el dolor, usamos un tratamiento con pregabalina, que es modulador para dolor neuropático, y por otro lado, la adecuada inmovilización y lo adecuado a analgesia de base, es decir, con un buen esquema analgésico de base, ayudan a prevenir. Raya para la suma. La mejor inmovilización adecuada posible, es decir, un buen yeso para una fractura de muñeca, un buen
un buen vendaje solidario o una buena férula para una fractura de dígito, más una buena analgesia. En pacientes normales le solemos dejar paracetamol y algún tipo de antiinflamatorio, y en cuando los pacientes ya se empiezan a disparar o empiezan a sospechar, le agregamos la vitamina C y la pregabalina. Eso. Siguiente pregunta de Maverick Smith. En la primera clase mencionaron que el yeso antebraquiopalmar podía ser útil en fractura de muñeca. ¿Existen casos que sea así? Ya, buena pregunta. Pucha, que en virtud de tiempo pasa un poquito rápido, pero Ujú. en general, cuando nosotros tenemos una fractura de muñeca que es ortopédica, nosotros en general tenemos el esquema de usar un yeso BP, es decir, un yeso braquipalmar, las primeras 3 semanas, porque son las primeras 3 semanas son las que tienen el riesgo de desplazamiento. Cuando ya pasaron las primeras 3 semanas y cuando ya tiene un callo blando y lo que le falta a este callo es como osificarse y madurar, pasamos un yeso más corto, le liberamos el codo. Y ahí, desde la 4ª a la 6ª semana, usamos el yeso ABP. En fracturas que son muy inocentes, casi que podría ser usar el ABP desde el principio, pero eso es raro. Por si acaso no hay tantas preguntas, entonces si no alcanza un tiempo, Sí. después se quiere extenderse más. Carlos Díaz pregunta, ¿cómo evitamos la NAP en el polo proximal del escafoides? Básicamente no hay forma que podamos evitarla. Hay dos cosas, o sea, no, sí hay forma que podamos evitarla, y esa es operándolo, ¿ya? Se ha visto que la demora en el inicio de la inmovilización en una fractura de escafoides aumenta el riesgo de necrosis vascular y de no unión. Por lo tanto, si yo la sospecho, yo la inmovilizo. Ya sea que le vayan a repetir radiografías después, ya sea que lo vayan a citar a un escáner o la vayan a derivar, se va con un yeso. Si la sospecho, la inmovilizo. Mejor inmovilizar de más que de menos, porque a nivel de médico de urgencia, por decirlo, el principal factor que puede ser manejado para prevenir la no unión y la necrosis vascular, para disminuir el riesgo, es la inmovilización precoz. Ya en el punto de vista traumatólogo, en la fractura de polo proximal, básicamente como la tasa es tan alta que puede llegar hasta un 50%, nosotros prácticamente siempre es quirúrgica. Y así lo evitamos, porque la reducimos en su lugar en forma anatómica bajo endoscopía y la fijamos con un buen tornillo. Rodrigo, siguiente pregunta. Rodrigo Arzúa pregunta, Doc, ¿cuál es el mecanismo para que ocurra fractura de escafoides? El mecanismo de la fractura del escafoide en general es bastante similar al mecanismo de la fractura de muñeca. Es caída con el apoyo en la mano en dorsiflexión. Si se fijan, yo les conté que la mayoría de las fracturas de muñeca eran en viejitos y con alta energía, y las fracturas de escafoide son en jóvenes. Los jóvenes en general tienen la fractura más escafoide porque su radio es más resistente, por así decirlo. Pero el mecanismo es bastante parecido, pero la diferencia básicamente es como la edad y el perfil del paciente. Y última pregunta, de Claudia Gómez Berguel. ¿Cuánto tiempo se espera para la movilización en fracturas de falanges? En general, mira, si tú tienes una fractura de falange, bueno, en general la fractura de falange sería bueno que la vea un traumatólogo en algún momento, porque la misión del traumatólogo es definir si esta fractura le parece estable o inestable. Si la fractura es una fractura que se ve simple, que se ve estable, yo por lo general le dejo la férula una semana, ¿ya? Una semana, 2 semanas máximo para que no generen rigidez, y ahí por lo general los paso a un vendaje solidario, siempre les digo que el vendaje solidario porque el dedo sano es solidario con su amigo enfermo y lo pegamos juntos. Si yo veo una fractura que me parece inestable y que yo creo que no voy a poder movilizar en forma segura a las 2 semanas, significa que esa fractura tenía que operarla del día 1 para poder moverla precozmente. Todo esto para mover precozmente porque nuevamente la mano, la rigidez es mala. Tener inmovilizado un dedo 6 semanas y que después ya listo, no tiene fractura y está derechito, pero no lo puedo doblar, casi que es peor que tener el dedo a ese. Bueno, doctor, esas fueron todas las preguntas. La verdad, como equipo, le agradecemos mucho que haya aceptado la invitación. Entendemos que también usted es parte de los doctores invitados desde la CHOT, desde la Sociedad Chilena de Ortopedia y Traumatología.
Así que muchas gracias por su clase. También varios del equipo estamos en segundo o no hemos pasado por traumatología aún, pero al menos desde lo que entendemos, le agradecemos mucho porque de verdad fue muy clara, fue muy preciso. Y claro, también hay una parte del equipo que ha pasado por traumatología, obviamente, pero en mi Ujú. caso personal, desde lo que sé hasta el momento, la verdad me parece muy, muy interesante. Así que muchas gracias, doctor. Eso, no, gracias a ustedes por la invitación y bueno, ¿qué más le voy a decir? Si tienen alguna duda, alguna pregunta que les surge posteriormente, ahí está el correo, me escriben, no tengo ningún problema. Me gusta mucho tratar con los alumnos motivados, por así decirlo, que quieran investigar, quieran hacer turnos voluntarios, lo que sea, siempre es bienvenido, o hacer investigación, algún trabajo también, o duda en general. Y si le interesa la diapositiva, en el link del Insta, en la bio, ahí está está la presentación. Eso. Eh, Juan, profe, hola, yo tengo una duda. ¿Sí? Sí, yo tengo una duda. Es que pasé hace poco por traumato. Obvio. Y esta clase justo la hizo la doctora Daniela Pérez, que también trabaja en la posta. Sí. Entonces, sí, ella como que cuando nos enseñó un concepto que nunca alcancé a preguntárselo y voy a aprovechar de preguntárselo porque me quedé con la duda, que igual no tiene que ver mucho ver con trauma, pero es sobre la lesión de Stener en el pulgar. Como que nunca me quedó muy claro cómo uno la puede sospechar y tratar al final. Ya. Mira, el escenario más frecuente, ¿cómo? A ver, ¿cómo explicarte la lesión de Stener? Mira, la lesión de Stener o el pulgar del esquiador, en general se refiere a una lesión del ligamento colateral ulnar del pulgar. ¿Ya? Dame un segundo. Ya, y se refiere a la lesión del ligamento colateral ulnar del pulgar. Cuando a ti te duele un dedo y tienes el dedo morado, te duele mucho, tienes impotencia funcional, sobre todo si tienes dolor a la palpación y tienes impotencia funcional, por lo general ese dedo termina en una radiografía. Entonces tú vas a ver y te vas a encontrar con el pulgar y te va a decir, oye, no lo mueve, le duele mucho, y tú ves una radiografía que está negativa, una radiografía en que llanamente no se ve ninguna fractura. Sin embargo, cuando tú lo mueves, porque ya alguien te habló de la lesión de Stener y dirigidamente a esto, tú vas a ver que cuando le haces un estrés al pulgar, es decir, tratas de desplazar el pulgar en extensión hacia radial, ese pulgar como que tiene un bostezo. Y como te va a entrar la duda, lo va a comparar con el mejor referente que tienes, que es el pulgar sano del paciente. Y va a tener que ver que oye, aquí topa al tiro, no da nada. Y aquí da. Si este dedo da en absoluto, da más de 30 grados de bostezo o una diferencia de más de 10 o 15 grados con el dedo de acá, puedes asumir es tan segura tu sospecha que ese paciente se programa directamente para el pabellón, sin ninguna sospecha, sin ningún examen adicional de por medio. Por otro lado, si tienes la duda, que lo vea el especialista en mano o se le pide una ecografía. Pero ¿por qué es tan importante la lesión de Stener? Es porque una radiografía es una fractura es una lesión, perdón, que no se ve en la radiografía, que puede ser muy invalidante porque el pulgar es el principal de todo. No se ve en la radiografía porque se pasa mucho y porque tiene un sustento anatómico, que prácticamente todos los ligamentos del cuerpo cicatrizan por sí solos, pero este ligamento, cuando se retrae, se le interfiere entre medio la fascia del aductor del pulgar. Por lo tanto, nunca va a cicatrizar por sí solo, porque los cabos no se están tocando. Y por eso es importante la lesión. No sé si respondí tu pregunta. Sí, ahí me queda un poco más claro con lo último, especialmente, que no lo Ya, bueno. entendía con lo último, pero Bueno, ya me quedó claro. ya. Bueno, no sé, Ya, siempre gracias. me gusta decir los pacientes, sobre todo los pacientes en la urgencia, cuando ven ecografía, exámenes, dicen, doctor, ¿me corté un ligamento? Sí, te cortaste un ligamento, y eso se llama un E15. Y la gran mayoría de los ligamentos del cuerpo cicatrizan por sí solos, excepto el cruzado anterior y el colateral ulnar del pulgar. Ya. Ya, gracias, profe. Y bueno, entonces estaríamos con las preguntas. Eh, entonces ya estaríamos finalizando la jornada de hoy. Muchas gracias por asistir.
Y recuerden que mañana comenzaremos a las 8:50 y les pedimos puntualidad porque a diferencia de hoy día vamos a comenzar inmediatamente. ¿Ok? Pero muchas gracias por su participación también, muchas gracias al doctor por responder todas las preguntas y quedarse más tiempo porque también tuvimos un atraso en el cronograma. Pero eso, así que nos vemos mañana y muchas gracias. Que estén bien. Chao. Claro.